Invitamos a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, quien modera el panel 1, Cerrando la brecha digital de las mujeres. Haga uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en este evento que, como ya dijo la comisionada Viviana, pues nos sigue en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tras una discusión y además estos días tan intensos que se han vivido, que como dice ella, este es un evento histórico, digamos ahora para el Info, aunque cada año se hace, en esta ocasión tiene una situación especial y parte de lo que vamos a analizar después de la ponencia que ustedes tuvieron de primer inicio, los siguientes paneles tienen una lógica y les quisiera explicar yo cuál es la razón de este panel. El primero, que es aquí que me acompañan grandes personalidades que ahora las presentaré, es Cerrando la brecha digital de las mujeres. ¿Y por qué quisimos traer este tema? Y van a decir qué tiene que ver esto con lo de violencias, causas y cuáles son las posibles soluciones. Pues nada más, la única razón es que mucho del tema de violencia y de desigualdad y el tema de tanta inseguridad trata de espacios donde no hay opciones o condiciones de desarrollo. Y una de las situaciones que se vive o que las mujeres padecen es una brecha en temas digitales. Digamos, una serie de grupos padecen esta brecha. No tienes el acceso a tecnologías y las tecnologías pueden facilitar temas de desarrollo. Entonces, si nosotros logramos generar condiciones en temas de salud, en temas de educación, utilizando y aprovechando nuevas tecnologías en temas de seguridad, la comisionada Blanca seguro nos platicará temas de utilidad, digamos, en este tema de cerrar la brecha, podemos prevenir temas de violencia, digamos, si generamos en los entornos y construimos tejido social y construimos la parte de reducir desigualdad, eso nos puede ayudar a atacar causas de fondo. Por eso la idea de este panel, y me permito presentar muy brevemente, a reserva de que dé algunos datos curriculares de algunas de ellas, en este panel que me encanta que me acompañen. Está con nosotros la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, que ella es comisionada del INAI, que nos hace favor de estar aquí. Muchas gracias, Blanca. Por favor, un aplauso para la comisionada. Nos acompaña también Sara Morgan, que ella es procuradora del trabajo. Por favor, también si le pueden dar un aplauso. Y, por supuesto, se incorporará con nosotros, está por llegar, nada más que está muy complicada en el tráfico, la excomisionada de IFT, Elena Estavillo, pero me da mucho gusto que nos acompañe Rosalinda Salinas Durán. Ella es miembro de consejera actual, nombrada de la Comisión de Consejo Consultivo, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos, que también me da mucho gusto que nos acompañe. Ella nos va a hablar también de esta parte. Gracias. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, a reserva de que se integre con nosotros la doctora Elena Estavillo, quisiera empezar, por respeto también al tiempo y a las otras mesas, les explico la dinámica de la mesa. Haríamos una primera intervención bajo la lógica que platicábamos, digamos, cómo nos gustaría saber desde su punto de vista o su perspectiva, cada una en sus áreas de conocimiento, cómo justamente podemos contribuir o cómo los derechos de acceso a la información y datos personales, la parte de trabajo, la parte de otros derechos humanos, pueden ayudar a cerrar esta brecha que sí existe, que tenemos más las mujeres que los hombres y que nos pudieran ayudar a generar condiciones de desarrollo. Si les parece bien, empezaríamos contigo, comisionada Blanca. Y bueno, pues la comisionada Blanca, doy muy rápido sus datos. Haríamos una intervención de 7 minutos y después una ronda de cierre de conclusiones, si nos hacen favor, después de escuchar todas las enriquecedoras aportaciones. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Periodismo con maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública. Tiene más de 30 años de trabajo en medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Fue presidenta de la Comisión de Transparencia del municipio de Puebla y comisionada presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, y hoy es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y presidenta del Comité Editorial del INAI. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias al Info Ciudad de México por la oportunidad. Particularmente le agradezco al presidente Julio César Bonilla y desde luego a la comisionada Marina San Martín para poder participar y compartir algunas ideas que tienen que ver precisamente con este gran tema que pues desde los últimos días nos ha unido, y celebro que así sea, no solamente a las mujeres, sino también a muchísimos hombres que hoy se han sumado a la causa de las mujeres. Y bueno, efectivamente ya lo decía la comisionada San Martín,
relacionado con el acceso a la información pública y la brecha digital. De eso abordaré el tema. Les voy a dejar una presentación que iré, digamos, comentando rápidamente, pero en primer lugar, pues yo quiero que veamos justamente qué es lo que pasó en estos últimos días, y si me ayudan, por favor, ustedes recuerdan, muchas y muchos de ustedes seguramente estuvieron o estuvimos ahí presentes viviendo este momento histórico para el país. Y desde luego esto ocurrió en las notas periodísticas, en muchas notas que se dieron a conocer también en los medios de radio y televisión y además en los impresos, y lo que sucede el día de hoy, que veremos también con algunas nuevas láminas, si me hacen favor de pasarla, donde tenemos una portada, por ejemplo, del periódico El Sol de México. ¿Qué ocurrió con la ausencia de las mujeres? Pues simple y sencillamente no hubo quien pudiera hacer ese reporte periodístico. Esto es simple y sencillamente, y doy en este primer mensaje, pues el valor y el reconocimiento a la labor y al trabajo que cada una de ustedes desarrollan en los distintos ámbitos donde se desenvuelven. Pero bueno, entremos en materia. Creo que al final del día, en estas últimas fechas, la sociedad mexicana presenció diferentes formas de expresión, de molestia, de coraje, de protesta y de inconformidad de lo que nos ha lastimado. Y creo que la mejor forma para poder también exigir es ejerciendo nuestros derechos. Uno de ellos se dio a partir de la libre expresión de nuestras ideas, la forma en que nosotros nos manifestamos también a través del silencio o a través de marchar, o en ambos casos el domingo o el lunes. Pero creo que es relevante poner sobre la mesa el derecho a saber, el derecho a ejercer, el acceso a informarnos para tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, durante el denominado Un Día Sin Nosotras, una gran cantidad de mujeres pertenecientes a distintos segmentos de la población buscamos concientizar a la sociedad en conjunto sobre la importancia de la actividad que desarrollamos, ya sea en el ámbito del hogar o ya sea en el ámbito laboral, profesional o productivo. Estoy segura que estas expresiones del derecho de acceso a la manifestación, del derecho a la manifestación, del derecho también a la libertad de expresión, marcan un antes y un después. Y es que el tema que hoy nos convoca tiene que ver precisamente con esta brecha digital que nos hace distintos y distintas, que nos muestra en una posición también de desventaja. Y en eso voy a centrar mi intervención, si ustedes me permiten. La irrupción masiva de las tecnologías de la información y de comunicación en nuestra época ha traído cambios significativos. Ninguna de nosotras estamos ausentes de vivir en la era digital, sobre todo en estas zonas urbanas. Ha incrementado la velocidad en la que es posible difundir, compartir, conocer y procesar grandes volúmenes de información. Esto conlleva también una serie de riesgos importantes que no solamente, por un lado, nos permiten conocer mejor nuestra realidad y estar mejores informadas, pero también nos coloca en una posición de alto riesgo cuando compartimos datos personales o información que puede vulnerar nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de los nuevos desarrollos tecnológicos continúan también presentando desigualdades considerables de inclusión y accesibilidad. Saludo a María Elena Estavillo también y a todas que tengo el gusto de acompañar en esta mesa y en este panel. En efecto, diferentes grupos como los adultos mayores, los pueblos indígenas y particularmente las mujeres continuamos quedando atrás en las oportunidades de utilizar las tecnologías de la información de manera efectiva para mejorar nuestras condiciones de vida. Y este fenómeno le conocemos, desde luego, como brecha digital. Además, consideramos las diferencias que existen entre las oportunidades de hombres y mujeres para acceder a la información, a la salud, a la educación. Bueno, pues la revolución digital nos ofrece también esa puerta de entrada para conocer esos derechos.
pero desafortunadamente en esta brecha digital de género nos encontramos en una posición inferior, insisto, y de desventaja frente a los hombres. En el mundo, una gran cantidad de mujeres efectivamente está quedando relegada del desarrollo digital. Por ejemplo, algunos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones refieren que la proporción de usuarios hombres es del 58.3% y el porcentaje de mujeres que usan Internet es inferior, del 48.4%. Está parejo, sin embargo, es inferior. La organización Equals Global Partnerships revela que 200 millones de mujeres menos que hombres poseen un teléfono móvil. 250 millones de mujeres menos que hombres usan Internet y solo el 6% de las mujeres utilizan aplicaciones digitales. Bajo esta perspectiva, la brecha digital de género es apremiante, toda vez que las tecnologías incluidas el Internet, tienen impactos cada vez más profundos en nuestra vida cotidiana. Y les doy un ejemplo muy rápido. Las desventajas digitales que experimentamos las mujeres en distintas regiones del mundo hacen que muchas de nosotras, que muchas mujeres tengan y enfrenten desigualdades estructurales para poder acceder a los servicios de salud, de educación, de empleo, o bien oportunidades de empoderamiento u otra información valiosa para buscar el pleno desarrollo y el bienestar. Fíjense ustedes, yo represento al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y aquí algunos datos duros. Por ejemplo, de junio de 2003 al 31 de diciembre, se reporta de 2013, estamos hablando de 10 años, donde era incipiente, digamos, el ejercicio del derecho a saber. Únicamente 29.7% de las mujeres utilizaron el derecho de acceso a la información contra el 45% de los hombres y un 25% que no proporcionó la información del sexo al que pertenecen. Del 2014, cuando ya surge el INAI, al 29 de febrero del presente año, seguimos todavía en desventaja. Cayó el número de solicitudes de mujeres que han hecho solicitudes de información al 21.3% frente al 30.2% de los hombres y un 48.5% que no manifestó el sexo al que pertenece. Así vale la pena preguntarnos sobre algunos de los obstáculos que enfrentamos para el acceso efectivo de las mujeres a la tecnología. Y quiero aquí referir lo que dice la OCDE, el costo elevado de la infraestructura, la falta de educación y los prejuicios inherentes y normas socioculturales reducen la capacidad de las mujeres y las niñas para beneficiarse de estas oportunidades que ofrece la transformación digital. Por su parte, la Web Foundation adiciona como obstáculos: 1, falta de tiempo, pues las mujeres tenemos la doble o la triple jornada, desde luego. 2, la autocensura que proviene de la violencia digital contra la mujer, o bien de aquellas culturas también que en distintos lugares se siguen presentando. 3, la brecha salarial de género, que disminuye las posibilidades de la mujer para poder pagar el acceso a Internet o a dispositivos móviles. Cabe señalar que en el caso de nuestro país, estos obstáculos tienen mayor impacto en las mujeres indígenas. Y dado que las tecnologías digitales ofrecen diferentes beneficios en áreas de la vida cotidiana, solo algunas personas pueden aprovechar las oportunidades de participar en la economía y poder comunicarse y establecer relaciones sociales. En virtud de lo anterior, es fundamental atender el problema de la brecha digital de género. Ahora bien, en otro ámbito podemos atestiguar una brecha digital de género que es en la que se refiere, ya les decía, al derecho de acceso a la información, donde el porcentaje es importante, es inferior de mujeres al de los hombres. Esta situación contrasta en otro derecho, que es el de la protección de los datos personales. Y ahí déjenme decirles que estamos más conscientes y somos más responsables las mujeres en cuanto al uso del derecho a proteger nuestros datos. Ahí sí es superior el porcentaje y equivale a más del 50.6% de las mujeres
contra el 49.4% de los hombres. Por eso es que más allá de que se ha desarrollado un marco normativo, administrativo e institucional para fortalecer ambos derechos para mujeres y hombres, seguimos siendo en ese sentido una participación inferior la que tenemos las mujeres por las razones que ya hemos expuesto. Y bueno, pues tengo poco tiempo, simplemente decirles que hoy ofrecemos distintas variables desde el INAI, como la Plataforma Nacional de Transparencia, para que mujeres y hombres puedan utilizar estos derechos. Se usa en muchos estados del país también el sistema Infomex, donde pueden acceder igualmente a solicitudes de información, a presentar recursos de revisión, y además tenemos otra serie de actividades como Caravanas por la Transparencia, que procuramos llegar a zonas rurales, también para que las mujeres conozcan un poco más de qué se trata, y algunas otras como el Centro de Atención a la Sociedad, que desde el INAI impulsamos no solamente llamadas telefónicas, sino también módulos especiales, y aquí particularmente el Info Ciudad de México nos han permitido atender actividades y eventos en el Zócalo de esta ciudad, para que juntos el órgano garante de esta capital y el propio instituto sigamos sumando en torno a fortalecer el conocimiento de los derechos. Yo me quedo aquí, les dejo la presentación, dado que ya no hubo oportunidad de concluir, pero en una segunda ronda estaremos comentándolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora en la siguiente ronda comentamos las partes faltantes. Y sí, como dice la comisionada, estos dos derechos son llave, es bien importante eso, tanto el acceso a la información permite otras cosas, de otros derechos, salud, educación, y eso ligado con tecnología, pues obviamente se podría potenciar más si reducimos esa brecha. Por la parte de datos, nos ayuda justamente a cerrar o abrir la puerta como queremos. Nosotros decidimos cuándo abrimos y cuándo no, y modulamos las intromisiones, y obviamente ahí también la tecnología tendría que blindar esos datos. Pasaría yo a darle la palabra a Rosalinda, si nos ayudas a dar tu explicación. Rosalinda, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, fue segunda visitadora general y directora ejecutiva de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presidenta de la ACE de Infancia y Justicia, y hoy es consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Rosalinda. Por favor, si nos orientas en esta misma línea. Gracias. Gracias, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al InfoDF, en especial, desde luego, a su presidente y a la comisionada. Gracias por la invitación. Voy a tomar 2 minutos nada más para hacer una reflexión sobre lo que pasamos estos días. Es histórico y no quisiera dejarlo pasar, aprovechando que también hay una audiencia muy concurrida. Para mí el 8 de marzo fue un momento singular y sin precedentes. Mujeres y hermanas nos tomamos de la mano, caminamos juntas, pintamos nuestras mantas, gritamos rimas, estrofas que nos parecían un sentido muy claro y concreto de lo que estábamos pidiendo. El día de ayer, resguardarnos en nuestras casas fue también una forma de asimilar todo lo que vivimos en ese día, de meter al horno la receta que habíamos lanzado ese 8 de marzo. Y el día de hoy me parece que fue el momento más importante, cuando nos volvimos a ver, cuando esa desaparición de las redes sociales era solamente con una duración limitada, y hoy volverlas a ver, encontrarnos en las calles, es lo más rico. No podemos omitir que hay mujeres, madres que no volvieron a ver a sus hijas, hijas que no volvieron a ver a sus madres. Hoy nosotras nos volvemos a encontrar, y eso es lo más hermoso de todo este ejercicio, y los retos que hoy a través de los foros plantearemos, y me parece que el foro de hoy es extraordinariamente rico en su momento. Así que, bueno, con esta breve reflexión, yo hablaré del tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Sin duda, en México como en el mundo, las personas que tienen el mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos humanos son las personas que están en esa situación de vulnerabilidad o de riesgo. ¿Las mujeres lo estamos, sí o no? Yo creo que sí, afirmo que sí, porque
haber desarrollado esta posición o este papel de mujer en una cultura enmarcada en reglas y normas patriarcales tiene que ver con desventajas, y esas desventajas tienen también un impacto en el desarrollo de las mujeres. Y ese desarrollo, desafortunadamente, se ve muy claro en las estructuras de pobreza. Hoy, en el mundo, las mujeres tenemos mayores índices de pobreza que los hombres. En datos generales, las mujeres ganamos un 30% menos que los hombres. Esos datos están registrados y aunque parece que lo que nosotras vivimos en estructuras institucionales urbanas puede no reflejar estos datos, sí está medido que todavía ante trabajo igual el salario sí sigue siendo diferente. Este caso, esta situación de pobreza hace que sí haya una mayor posibilidad de vulneración de derechos. Y ante ello, la necesidad de tener accesibles servicios es inminente y es necesario. Y uno de esos servicios es el acceso a estos medios digitales. El acceso a medios digitales, a lo mejor si nosotros pensamos Internet como el medio digital por excelencia, porque ahí se han sumado todos los otros medios, entonces nos va a hacer un sentido especial. Yo quiero que ustedes piensen, ¿qué representa para ustedes Internet? Más allá de la comunicación personal que pudiéramos aprovechar de este medio. Pero piénsenlo un poco más allá. A ver, Internet es el medio a través del cual el día de hoy nos comunicamos, se transmiten mensajes de todo tipo, noticiosos, artísticos, plásticos, académicos, y también es el medio a través del cual podemos enterarnos de esa información. Por eso, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través del relator especial Frank LaRue, determina o promulgan el acceso a Internet como un derecho humano. Hoy nadie podría decir que no tenemos derecho a utilizar el teléfono o el derecho a enviar telegramas. Claro, lo que pasa es que esa era la forma en la que se transmitían los mensajes. Lo único que ha pasado es que estos medios digitales lo que nos han permitido es hacerlo de manera inalámbrica. Pero el fondo del asunto, que es el derecho a la información, el derecho a la comunicación, es el mismo, solo que haciéndonos cargo o aprovechando el desarrollo tecnológico. Los derechos humanos son progresivos. Eso quiere decir que con el paso del tiempo se van reconociendo nuevos derechos, porque el devenir y el desarrollo también lo van marcando así. En esta lógica, la comunicación de ideas y denuncias a través de los medios de comunicación, los medios digitales, son generadores de cambios sociales. Por eso es tan importante que se reduzcan las brechas de acceso, porque es ahí en donde está la información, es ahí en donde se puede transmitir y donde se puede adquirir. El acceso a la información, sin duda, genera poder, un poder de extrema relevancia, porque en la medida en la que la información sea propiedad de todas y todos, mejores condiciones de desarrollo y oportunidades se pueden tener. Yo les hablaré de un caso particular de la comunidad indígena de Choreachi. Yo no sé si alguien aquí habrá oído hablar de esa comunidad indígena. ¿Nadie? Bueno, pues miren ustedes su importancia. La comunidad indígena de Choreachi es una comunidad que está en la Sierra Tarahumara. Para llegar a ella hay que llegar primero vía aérea a Chihuahua, luego trasladarse a Parral, que son 3 horas, vía terrestre, luego otras 3 horas vía terrestre para llegar a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, y de ahí vía terrestre por brechas y caminos no pavimentados son 10 horas. Este tipo de comunidades no es privativa del estado de Chihuahua, existen en todo el país. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos acercar los servicios médicos, jurídicos,
sociales y de cualquier tipo a esa comunidad. Además, es una comunidad tarahumara que tiene medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el riesgo en el que están, porque resulta que el bosque está siendo deforestado, porque la madera tiene una importancia particular. ¿Cómo podríamos hacer? Es reducir la brecha de acceso a los medios digitales, es la única posibilidad real que tiene el país como Estado parte de la Convención Americana y de la Declaración de los Derechos Universal para poder cumplir con los compromisos que se tienen. Solamente a través de los medios digitales, porque de otra forma, trazar caminos hasta esas regiones es altísimamente costoso. Esa comunidad alberga a 14 rancherías ocupadas por un buen número de personas. El desplazamiento de niños, niñas y mujeres por la sierra hace que sean altamente vulnerables. Entonces, este es un ejemplo de la urgente necesidad de llevar este acceso a todos los medios digitales a las comunidades más alejadas. Claro, hay que respetar usos y costumbres y hay que respetar toda una serie de elementos culturales que prevalecer. Entonces, bueno, este es nada más un ejemplo de esta relevancia. Y luego decirles que el derecho de acceso a los medios digitales, yo lo fundamentaría, y con esto voy a cerrar, en 2 artículos. El primero, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver con el derecho de acceso a la información, que incluye no solamente acceder a la información, sino la divulgación y la recolección también de información. Y por otro lado, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también hace referencia a al libre acceso a la información y a buscar, recibir y difundir ideas. Finalmente, concluyo diciendo que México hace suyos estos compromisos cuando se reforma en 2013 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconoce en el artículo 6 que garantizará los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Esta primera parte yo la voy a terminar diciendo que con estos reconocimientos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha refrendado que la libertad de expresión es un derecho humano que incluye la libertad de acceso a la información, que hoy el gran cúmulo de información está en medios digitales y que por ello corresponde a quienes operamos los sistemas de salud, de justicia, sociales, de atención a víctimas, generar la infraestructura y llevarla hasta donde tenga que estar para generar accesibilidad para garantizar estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Rosalinda. Querida Elena, bienvenida. No te había saludado, muchas gracias por incorporarte y retomando lo que decía Rosalinda, pues sí, o sea, ciertamente ese es el reto, digamos, llevar o cómo hacemos que las tecnologías logren, y en particular nosotros que vemos el tema de acceso a la información y datos, uno, proteger el tema de datos y lo de acceso, pues digamos, mientras más información tenga la gente, más información no solo de lo que traduce en medios, sino la información de gobierno, pues mejores decisiones se pueden tomar. Y en estas comunidades en particular es donde hay que alcanzar a llegar. Ahí la comisionada Blanca y el INAI han hecho algunos esfuerzos interesantes de ejercicios en comunidades rurales, donde se han dado este tema de utilidad, y nosotros aquí en el Info, pues también nos toca traducir incluso al lenguaje, tratar de buscar la manera en que las personas puedan tener acceso a ellas, y obviamente también con el ejercicio que encabeza la comisionada Nava del Plan DAI, de tratar de llegar a sitios donde luego no es muy factible también estar presentes. Y pasaría ahora, me gustaría escuchar a Sara, su experiencia, la procuradora, sobre todo porque ella ve el tema de trabajo, y una de
los retos en temas de tecnologías es justamente el de trabajo, ya sea porque nosotros como mujeres necesitas tener formas y para poder atender varias actividades que los hombres también deben de tener, digo, al final de cuentas, no sé si en horarios, esquemas de trabajo por oficina, esquemas de trabajo que nos permitan ir ya sin fronteras, etcétera, ¿no? Y algunos otros retos que tú nos pudieras decir. Sara, ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, está certificada internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo, fue presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con una trayectoria de 22 años en estos temas, y actualmente es procuradora de la defensa del trabajo. Gracias, Sara, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias al comisionado presidente, a Marina, a Viviana y a Carmen. Muchísimas gracias. Efectivamente, después del día de antier y de ayer, el gran reto que sigue es justamente seguir adelante y crear nuevas políticas que nos protejan y que nos ayuden. Desde el ámbito laboral es muy curioso porque el feminismo es muy del derecho laboral. Si sabemos por qué se conmemora el Día de la Mujer Internacional, pues fue por un hecho justamente de trabajadoras que fueron encerradas y mediante un incendio pues murieron, y se conmemora el Día de la Mujer a partir de ese hecho. Es un derecho femenino, dado que la primer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue mujer y partió de ser la primera presidenta de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en 1930. Entonces, creo que el derecho laboral da pie a mucho feminismo. Ahora, ¿cómo vamos a interpretarlo esto? Bueno, pues llegamos a la era de que las sociedades hacen su derecho y mientras la sociedad va evolucionando, pues el derecho va cambiando. Y es así como nosotros podemos ver a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que las mujeres tomaron decisiones fuera de salir de lo estrictamente contemplado para ellas, que era el hogar. Y hablo de todas las naciones. Entonces se quedaron sin los hombres y empezaron a tomar universidades, empezaron a tomar su derecho al voto. Y evidentemente ya cuando regresaban de aquellas guerras en Europa, en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial principalmente, ya no había cabida para que las mujeres regresaran a sus casas y ya no ganaran dinero, porque el dinero finalmente lo que hace es que nos emancipemos de este hierro que es una economía que nos tengan que dar, la esclavitud de lo que nos tengan que dar. Nosotros podemos crear nuestro dinero y a base de nuestro dinero esto nos da libertad. A partir de eso también se crearon derechos como el derecho a que yo podía manejar mi dinero, porque a lo mejor ahorita les es increíble, pero tenían muchas sociedades y ahorita la tienen, muchas sociedades, la obligación de tener un tutor para manejar su propio insumo económico. Estoy hablando de la sociedad musulmana, estoy hablando de muchos países de Asia, y llegamos a este siglo XX, donde dos países muy contrarios en desarrollo, como fueron Ruanda e Islandia, tienen los mayores parlamentos llenos de mujeres. Ruanda por una necesidad. Acuérdense que en 1994 hubo una gran matanza y entonces velaban a 1.500.000 hombres en la calle, todas esas mujeres. ¿Y qué pasó con esa sociedad? Se quedó sin hombres. Entonces tuvo que tomar el gobierno, tuvo que tomar las instituciones y sacar adelante a Ruanda. Igual pasó con Islandia, un país muy avanzado que en el 75 decide tomar las calles como antier, perdón, lo hicimos las mujeres, ayer también de otra forma lo hicimos, y le dicen al gobierno que ya basta, que debe de haber igualdad. Nosotras como mujeres lo que tenemos que perfilarnos es de ahora en adelante tomar la responsabilidad, la enorme responsabilidad de tener una educación muy avanzada, porque no es cualquier educación, tendrá que ser una educación de calidad para obtener los mejores puestos. Es decir, el desarrollo de la intelectualidad, porque no podemos quedarnos en empleos que sean de niveles bajos salariales. Cierto es
que existe una brecha salarial y es también resultado de que no hemos podido accesar a educación de calidad que acorte justamente la brecha salarial, y también esto se debe a la brecha digital, porque en tanto que nosotros no nos inclinemos hacia estudiar con esfuerzo aquellas carreras que nos gusten, pero que nos den el empuje económico necesario, no vamos a romper esa brecha salarial. Creo que es muy relevante el hecho de que hoy día muchas de las mujeres, estaba yo escuchando datos aquí de la comisionada, tengan un smartphone o un teléfono celular, pero a lo mejor no tienen la potencialidad o el conocimiento de explotarlo completamente para poder tener un teletrabajo, uno que se llama home office, que son trabajos de alto desempeño, donde tú te puedes ocupar de tu vida. Y no necesariamente por el cuidado del hogar, porque hay este gran movimiento maravilloso que se llama No Moms, sin mamá, o sea, no ser mamá, donde tú puedes decidir, si quieres decidir, ser libre de tu tiempo para hacer lo que quieras con tu tiempo. Yo creo que el mayor reto de las mujeres hoy día es, como decía el ponente anterior, tomar estas emociones, hacerlas propias y accionar, porque sí podemos intelectualmente entenderlo, pero muchas veces la valentía para que nosotros tomemos en nuestras manos la decisión y la responsabilidad de nosotras se queda atrás porque nosotras mismas no tomamos ese reto. Es fundamental para todas nosotras el que nos igualemos en la cuestión educativa de calidad, es decir, no nos conformemos con un bachillerato, no nos conformemos con la universidad o el postdoctorado, sino que esto sea de calidad, tender el puente entre las habilidades blandas, que son muy importantes y trascendentes para todos nosotros, es decir, habilidades que no son susceptibles de tocar, ni de ver, ni de dimensionar, ni de definir, pero que todas nosotras y nosotros los conocemos. Me refiero a estas habilidades que uno puede obtener en el trabajo, como la creatividad, la emotividad, el impulso y el liderazgo, que no son factibles de cuantificación. Sí son sensorialmente aplicables y se requieren y se necesitan en todas las empresas y en todos los empleos, pero es muy difícil, muy difícil que las personas lo puedan desarrollar. Cuando unes los talentos blandos con los talentos intelectuales, tienen grandes ejemplos de mujeres y de hombres que llegan a los más altos niveles. Y aquí solo les planteo 4, y hay muchas más de ustedes que están ahí sentadas, y eso se debe justamente al nivel de preparación que se tiene. Culminando, un buen trabajo viene de la mano de una muy buena preparación. ¿Se han fijado ustedes que en las bolsas de trabajo hay muchísimos trabajos disponibles? ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas? Que no estamos capacitados en Excel, en Word, en tareas básicas. No podemos empatar con esos trabajos. Esos trabajos pagan mucho más. Y también yo creo que es deber de nosotras defendernos en ese sentido y defender derechos conociéndolos. El derecho a que me despidan por estar embarazada o por cuidar a un hijo son derechos salvables que nosotros podemos defender. Y creo que cada día vamos escalando esos triunfos para nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, muy importante el tema también de las carreras. Veía hace poco una nota que decía que había muchas vacantes de temas de ciberseguridad, por ejemplo, y pocas ingenieras o pocos ingenieros en ello. Entonces, también estas cuestiones habría que explorarlas ahora con el tema de archivos, la parte de sistematizar archivos también, muy poquitas, por ahí tengo yo un texto de las niñas en la ciencia, que también muy poquitas escogen
carreras científicas, ¿no? Y pues sí, o sea, digamos, para premios Nobel muy poquitos en comparación con toda la cantidad de premios entregados a hombres. Entonces, esa parte me parece muy importante. Y pasaría yo con Elena sin mayor preámbulo para que tú nos ayudes a cerrar esta primera ronda, Elena. Ella, que es experta en temas sobre todo de telecomunicaciones, pues fue excomisionada, fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ella es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, es maestra en Economía Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París, es socia y directora y fundadora de AECUM, consultora especializada en competencia, regulación, desarrollo urbano y medio ambiente, presidenta y cofundadora de Conectadas, esta red de mujeres líderes que tiene la misión de impulsar a mujeres que participan en temas de comunicaciones y como ya lo mencioné, pues ella estuvo en el IFT, entonces tiene toda la también experiencia como las panelistas que me honro estar aquí, que me acompañan en esta mesa y que les aprecio mucho que aceptaran la invitación. Y por favor, Elena, si nos puedes dar un enfoque de hacia dónde vamos o cómo reducir esta brecha digital. Gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Además, con colegas tan admiradas. De veras que es un gusto compartir. Bueno, quisiera empezar por decir la importancia de tener políticas específicas para cerrar brechas. Tenemos a veces acciones del Estado, programas, políticas que pueden ser muy exitosas, pero no por ello cierran las brechas y hay que tener mucha conciencia de eso. Inclusive cuando puede estar incrementándose la cobertura, por ejemplo, de los servicios de salud, educativos, el crecimiento económico, y no necesariamente con eso de manera automática se cierran las brechas. Necesitamos políticas específicas y entender las características de cada brecha. En la brecha digital, pues una parte muy importante es la brecha digital de género. E inclusive dentro de esta brecha podemos encontrar otras subbrechas y hay que entender esa naturaleza para poder empezar a tener políticas que nos ayuden a cerrarlas. Por ejemplo, en el país, si nosotros medimos la brecha de género entendida por el uso de los servicios, pues prácticamente no existe. O sea, tenemos 50%, por ahí anda, de uso de las tecnologías, de la telefonía celular por hombres y mujeres. Pero eso no quiere decir que estamos aprovechando de la misma manera y en todos los grupos de la población tenemos que ir más allá y lo que nos vamos a encontrar es que cuando el género coincide con otras condiciones que obstaculizan el acceso de las personas a muchos servicios, obstáculos para ejercer sus derechos, vamos a encontrar que hay brechas muy preocupantes. Cuando el género coincide, por ejemplo, con la edad, las mujeres de la tercera edad están muy apartadas del uso de las tecnologías y eso les limita muchísimo el acceso, por ejemplo, a servicios de salud, su vinculación con la comunidad. Un problema particular de las personas de la tercera edad es que muchas veces están aisladas, con mucha dificultad de pedir apoyo, de pedir ayuda, de hacer ejercicio de una variedad de derechos a la seguridad, a la salud. Pero tenemos que entender por qué estas mujeres no están accediendo a las tecnologías. Y muchas veces nos vamos a encontrar con la sorpresa que no es un tema de ingresos, ¿no? Hay otras complicaciones ahí. Muchas veces las terminales móviles son muy complejas de usar. Necesitamos terminales sencillas para las personas de la tercera edad. Y por eso tenemos que empezar a estudiar cada una de las brechas, porque si no, de otra manera, este enfoque generalista no nos va a ayudar a incorporarlos. Lo mismo nos pasa con mujeres indígenas, con mujeres pobres, con mujeres en entornos rurales. Ahí es donde tenemos verdaderos problemas con una brecha de género. Y cada uno de estos grupos tiene complicaciones particulares. Y no basta con llevarles los servicios, con tener cobertura geográfica. Necesitamos llevarles contenidos que les resulten útiles, que les sean accesibles, terminales que puedan usar. Necesitamos enseñarlas a usar las tecnologías, igual que a los hombres. Hay muchas habilidades digitales
que hay que llevarles de manera específica a los grupos de población. También hacerles ver la utilidad de los servicios digitales. No saben cuántas veces he escuchado esta respuesta de ¿por qué no usas los servicios móviles? Pues porque no me sirven para nada, ¿no? Porque no les veo interés, porque no me van a ayudar y hay ahí pues un desconocimiento de todo este mundo de posibilidades que encierra el Internet. Ahora, muchas veces también aquí nos estamos enfocando del lado de los usuarios, de las usuarias. Hay una brecha enorme de género para las mujeres como creadoras de tecnología, como tomadoras de decisiones, como productoras de aplicaciones, de servicios, de contenidos. Y si nos falta esa visión en la creación, en las decisiones por parte de las mujeres, por eso después tenemos aplicaciones, servicios, contenidos que no les resultan relevantes. Necesitamos una mirada diversa desde la toma de decisiones, del diseño, de la identificación de necesidades para que lo que se encuentra en el Internet sea relevante para las mujeres. Mientras no hagamos ese ejercicio, pues esa brecha va a ser muy difícil de cerrar y por eso necesitamos a las mujeres ingenieras diseñando, mercadólogas, economistas, abogadas, identificando los mecanismos, las necesidades de las usuarias para entonces crear esta oferta que les resulte relevante. Ahora, en esta brecha también hay que trabajar mucho y ahí me gustaría también dar algunos datos para que veamos también la importancia de que no solamente impulsemos así desde el lado de la demanda de las mujeres esta voluntad y este esfuerzo por incorporarse, sino del lado de las instituciones, de las empresas, del sector público, de las escuelas. Tenemos que cambiar. La manera en la que están funcionando las organizaciones no ayuda al cierre de la brecha de género. Miren, en este país, desde el año 2008, alcanzamos la paridad en las universidades. No tenemos un déficit de universitarias. No tenemos un déficit de mujeres capacitadas. Tenemos un problema porque no están llegando a las posiciones donde podrían ser útiles. Tenemos un capital humano en el que nuestro país ha invertido muchos recursos y que se está desperdiciando. Un estudio reciente de McKinsey nos dice, bueno, con este 50% de participación de hombres y mujeres como profesionistas, cuando salen de las universidades graduados y graduadas, al entrar al primer nivel en el mundo laboral, entra ya solamente el 37% de mujeres. O sea, ¿qué pasó con ese porcentaje que estamos perdiendo nada más al nivel de piso? Ahí sí no nos pueden decir, ay, es que no tienen experiencia, es que no han dirigido equipos. No, acaban de salir de la universidad. Hombres y mujeres. De hecho, las mujeres salen con muy buenas calificaciones, muy buena eficiencia terminal, mejor que la de los hombres. Y perdemos muchos puntos ahí porque no están llegando al mercado laboral. Entonces hay que entender lo que tenemos que hacer en las instituciones. Las instituciones tenemos estereotipos, tenemos sistemas de reclutamiento que tienen sesgos en contra de las mujeres. Hay que verlos y hay que trabajar ahí. Hay que, por ejemplo, dejemos de usar currículums con fotos y con nombres. Vamos a revisar perfiles. Si hay necesidad de hacer una entrevista, pongamos a hombres y a mujeres entrevistando, porque hay un sesgo inconsciente que lleva una identificación entre el que entrevista y el entrevistador. Y muchas veces se termina contratando al que le va al mismo equipo de fútbol. O sea, es lamentable, pero así funcionan las entrevistas. Entonces hay que entender estos mecanismos que tenemos muy arraigados y empezar a modificar las instituciones. Muchas gracias por esta atinada intervención, esta distinción entre brechas y subbrechas y los enfoques hacia usuarios, instituciones
y a la par también las que generan, esa triada me parece fundamental. Y para no perder la riqueza que ustedes aportan, quisiera pedirles si nos pueden dar, después de haberse escuchado entre ustedes, alguna conclusión en un par de minutos, 3 minutos máximo si nos hacen favor, de la parte que les quedó pendiente o alguna cosa que quieran compartir de lo escuchado aquí. Empezaríamos en el mismo orden, querida Blanca. Muchísimas gracias. Bueno, alguna vez yo escuché en la escuela donde estudié que decían que educar una mujer era educar una familia. Yo soy madre de familia de un chico y de una chica adolescentes ambos, y creo que estaban equivocados, porque creo que hoy nosotros también podemos ser factores de cambio. También educar un hombre, también es educar una familia. Por lo tanto, creo que hoy tenemos esta gran oportunidad de ser factores de cambio, no solamente aprovechando las ventajas y beneficios que nos da la era digital y las nuevas tecnologías. Requerimos, sí, estar preparadas, sí, tener una gran dedicación, sí, enfrentar los retos y desafíos, pero también enfrentar los miedos y decir ya basta y levantar la voz. Sin duda, creo que las nuevas tecnologías no solamente nos permiten estar intercomunicadas o interconectadas. Tú has sido, querida María Elena, una gran impulsora de ello. También nos permiten estar mejor informadas, y la información y acceder a la información no solamente nos lleva a tomar mejores decisiones, como ya lo han dicho, a usar derechos para pedir mayor justicia, mejor educación, mejores condiciones de salud y mayores condiciones también de bienestar social. Por eso yo simplemente diría que la demostración que hemos dado las mujeres en este país demuestra sin duda que las mexicanas tenemos mucho que dar, mucho que aportar, y que esto que aparentemente se llevó a cabo en un par de días es solo el principio de una generación en igualdad, pero una generación también que promueve la justicia social y que promueve la sororidad, es decir, la hermandad entre mujeres. Nos necesitamos hombres y mujeres, pero también las mujeres tenemos que reconocernos, tenemos que apoyarnos y tenemos que al final del día buscar dejar a las nuevas generaciones un país de mayor igualdad, de mayor justicia, por el bienestar de México. Muchísimas gracias. Querida Rosalinda. Gracias. Yo quisiera retomar la inquietud de la comisionada en el sentido de señalar, sabemos cuál es la meta, sabemos cuáles son los compromisos, pero ¿cómo podemos trazar una ruta para alcanzarlos? Y creo que esos son los grandes desafíos. Cómo estas ideologías y esto que sabemos que tenemos que hacer lo podemos aterrizar en compromisos marcados con cierta temporalidad que nos ayuden a cerrar estas brechas. Y yo diría que hay una primera tarea en cuanto a la generación de indicadores que ya nos han comentado aquí las compañeras con quienes afortunadamente hoy puedo compartir este espacio. Generar indicadores, cuáles son estas brechas y las subbrechas que decía la doctora y cómo podemos irlas cerrando. Creo que eso fundamentalmente tiene que pasar por esta generación de indicadores. Segundo, creo que es indispensable hacer un mapeo de cuáles son las regiones en donde menos acceso se tiene y esa accesibilidad, trazarla con perspectiva cultural y de género. Necesariamente tiene que haber un enfoque diferenciado para que podamos llegar de manera más asertiva a quien más lo necesita. Y por último, hacer un diagnóstico con tiempos que nos permita alcanzar esta meta de acceso universal. Sin duda tenemos que caminar hacia ello, no es menor lo que se está planteando, pero sé que la preparación, la determinación de quienes están encabezando los trabajos dan una seguridad de poder alcanzar resultados pronto. Gracias. Gracias, querida Sara. Pues muy atenta a lo que han dicho, en verdad me relacionan mucho sus ideas, me llegan mucho y yo tengo la fortuna de haber crecido con un papá y una mamá profesionistas en esa época. Y
nunca sentí en realidad una discriminación y mi papá era de los que decía que mujer que no trabaja se mete a autogol. Entonces, la discriminación yo la viví al salir de casa y cuando sabes que no es permisible que alguien te impida llegar a donde puedes llegar, pues simplemente no lo aceptas, no lo dejas y eres una rebelde profunda, pero llegas a tus metas. Tus metas, las que te hacen feliz, las que tú quieres obtener, solo se consiguen si tú tienes las ganas y el poder de hacerlo. Ganas todas tenemos, sueños todas tenemos, y el poder hacerlo, pues ya la receta y una de las mejores es estar preparadas con un alto desempeño educativo para hacerlas. Por último, les dejo yo esta reflexión que dice así: si se fijan en las mujeres solo por lo que visten o como lucen, van a tener mucho que criticar. Pero si escuchan lo que hablan, van a tener mucho que pensar y reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Elena. Gracias. Bueno, esta última intervención la quiero aprovechar. Primero, con una óptica muy optimista, de hecho emocionada de lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Creo que esto puede ser un parteaguas, pero tenemos que mantenernos encima de la ola. No esperarnos como, bueno, ya pasó y nos esperamos al año que entra. No, es empezar a hacer las cosas de otra manera desde el día de hoy. Y aquí va entonces la voz de urgencia. El Foro Económico Mundial publica un reporte sobre brecha de género para diferentes países en el que se incluye México. Y México ha hecho avances en algunos temas, pero en otros estamos sumamente rezagados. Estamos en los últimos lugares de casi 150 países en términos de oportunidades económicas. Y esta es la brecha más grande, es la subbrecha más grande que estima el Foro Económico Mundial y hace un cálculo de que si seguimos a esta velocidad, ¿cuántos años nos vamos a tardar en llegar a la igualdad? En esto particularmente, en oportunidades económicas, la última estimación fueron 257 años. Entonces, esto nos debe alterar, o sea, si seguimos a esta velocidad, no basta con decir, bueno, ya estamos mejor que hace un año, ya estamos mejor que hace 15 años. No, tenemos que cambiar las cosas. Y con una reflexión en cuanto a cuál es el tema de este evento sobre la violencia contra las mujeres. La independencia económica es fundamental para defendernos de la violencia. Las mujeres necesitamos tener independencia y autonomía económica y por eso es tan importante tener acceso a Internet. Internet es un habilitador de derechos, de inclusión económica, de acceso a la educación, de vinculación social, de ejercicio del derecho de denunciar, de vincularse con un organismo de apoyo a víctimas. Esa es la importancia de que estemos incorporadas en Internet y utilizarlo como una herramienta habilitadora de derechos. Pues muchas gracias. Yo con estas reflexiones quiero agradecer a las panelistas Blanca, Sara, Rosalinda. De verdad, Elena, es un placer haberlas escuchado. Sí, el planteamiento, como bien apunta Elena y como han dicho aquí todas presentes, ¿qué pasa después de un día sin nosotras, ¿no? ¿Qué pasa después de lo que ya pasó estos días? Coincido plenamente con Elena que no puede quedarse ahí, digamos, tiene que traducirse en acciones concretas. Nosotros estamos haciendo esta reflexión en este foro, seguir haciendo acciones cada una en las trincheras, porque sí creo que también la visión, como bien apuntabas tú, de mujeres en los espacios, ¿no?, públicos, el impulso que pueden generar ahí las mujeres en transparencia, en trabajo, en la comisión, en fin, en cada una de sus sectores, es algo que complementa la visión de los hombres que nos acompañan, de los hombres que tienen esta convicción. Y yo solamente quiero cerrar con una frase que me gusta mucho, que ya me la agencié porque además es muy puntual esta mujer, Agnes MacPhail. Ella es la primera mujer que fue votada para ser miembro de la Cámara de Comunes de Canadá. Y ella decía una cosa muy simple,
que es una demanda muy legítima de las mujeres. Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres, igualdad absoluta. Y no es solamente para las mujeres, es lo que quiero para todas las personas que están en este auditorio. Si logramos tener y transitar a un grado de igualdad bajo la premisa y de desarrollo, bajo la premisa de Amartya Sen, que me gusta mucho, que tiene que ver con expansión de libertades fundamentales, no más allá del PIB, sino de lo que tiene que ver con ejercicio de derechos y mismas oportunidades, pues simplemente construiremos un país igualitario, mucho mejor, sin brechas, no solo de género, sino también de discapacidad, de gente de la tercera edad, de gente de lengua, con cualquier tipo de barrera, porque sí firmemente creo que el valor que tenemos cada uno de los que estamos aquí sentados y toda la sociedad mexicana es justamente esa diversidad, y en ese valor de lo diferente pues es lo que enriquece a todos y cada uno de nosotros. Yo les agradezco mucho, muchas gracias a todos y pues denme oportunidad de entregarles sus reconocimientos. Gracias por acompañarnos. Querida Blanca Lilia, muchísimas gracias. Gracias. Querida Sara, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, gracias. Muchas gracias. Y querida Rosalinda, también para ti. Muchas gracias. Pues no se vayan porque todavía siguen muy buenos paneles. Gracias. Brindemos un fuerte aplauso a nuestras panelistas. Invitamos a los integrantes a tomarse la foto oficial.